Y para comenzar el video, te quiero hacer una pregunta. Esta pregunta no es para todos, sino para muchos de los que están ahí mirando. Muchos que están ahí que dicen que son mis hermanos. Y les quiero hacer esta pregunta con mucho amor y con mucho respeto. Hermanos míos, ¿qué han hecho? Hermanos míos, ¿qué han hecho? ¿Cómo puede ser que, impulsados por el miedo, hayan ido a buscar una solución en el mundo? ¿Cómo es posible que en vez de confiar en el Señor, hayan ido corriendo a buscar una solución en el mundo? ¿Es que acaso realmente les falta fe? ¿No creen que el Señor es todopoderoso para cuidar a los suyos, que tienen que salir corriendo a buscar algo que les da el mundo por algo que sucede en el mundo? ¿Cómo puede ser? Quiero que hagamos un esfuerzo todos para entrar profundamente en esta conversación. Voy a estar leyéndoles un par de versículos. Quiero que por favor entiendan que esto que pasó, que está pasando, es serio. Miren esto, vamos a abrir Isaías 8 del 12 al 13. Dice así: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Isaías 8 del 12 al 13. ¿Cómo es que estamos nosotros llamando conspiración a todo lo que está pasando? ¿Cómo es que podemos tenerle miedo a lo que teme la gente del mundo? ¿Por qué te asustaste? ¿No será que te faltó fe? Bien, Isaías 31:1 dice así: ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto, o sea, de los que se rebajan a buscar ayuda en el mundo. Salmos 146 del 3 al 6. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar, de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. ¿Cómo podés poner tu confianza en gente poderosa que es polvo, cuando el Santo de Israel, cuando eras enemigo de Dios, dio su vida en una cruz, reconciliándote con Él? Para luego abandonarlo, yendo a buscar basura en el mundo. Basura que hoy forma parte tuya. Creo que a esta altura estamos en sintonía, ¿no es cierto? Me encanta porque a lo largo de muchos años nosotros nos llenamos la boca con el Salmo 91, ¿no es cierto?
Pero cuando vino la hora de llevarlo a cabo, de pararte firme en el Salmo 91, no lo hiciste. Saliste corriendo a poner tu confianza en gente poderosa, como dice el Salmo 146, del 3 al 6. Cuando tenías que pararte en el Salmo 91 y habitar al abrigo del Altísimo, fuiste a buscar una solución en simples mortales que no pueden salvar. Nada de lo que proviene del mundo es bueno, nada. En este video no voy a hacer ninguna broma, no me voy a reír, estoy muy preocupado. Pero ¿saben qué es lo que me preocupa más? La falta de visión y la poca fe de aquellos que dicen ser cristianos. Si todavía no lo hiciste, ni se te ocurra hacerlo. Y si lo hiciste, arrodíllate y arrepentite de todo corazón. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿No tenés miedo? ¿No tenés miedo? ¿No tenés la capacidad de discernir los tiempos en los que estamos viviendo? ¿No tenés miedo del peligro que representa lo que hiciste? ¿O lo que pensabas hacer? Por favor, ¿dónde está tu fe? Vamos a leer el Salmo 91, del 1 al 16. Vamos a repasarlo, porque muchos los conocemos de memoria, pero pareciera que no lo creemos. Dice así, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás la fiera y las serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿En qué momento te olvidaste de todo esto? ¿Saben lo que pasa? Se los voy a decir aunque sea duro y suene duro. Podés estar viviendo una religión y ser una persona que no tiene fe. Podés estar viviendo una religión y ser una persona que no tiene fe. ¿Sabes por qué? Porque saliste corriendo a buscar una solución que te ofrecía el mundo para un problema que el mundo mismo creó. Y ni siquiera consultaste al Señor. Pero muchas personas me van a decir, es que hablamos con el pastor y el pastor nos recomendó que lo hiciéramos, porque él lo iba a hacer. Ustedes me están cargando de verdad. ¿No saben que hay falsos maestros? ¿No saben que hay falsos profetas y falsos maestros que están en lo alto,
que tienen grandes nombres y son grandemente reconocidos. No, claro, si te van a decir, poné tu fe en Jesucristo, poné tu fe en Dios, el Señor te va a proteger. No, te van a decir, andá y hacelo. Esto no es un juego, ¿eh? La verdad, es uno de los videos más difíciles que he hecho para este canal. A mí me interesa tu alma. ¿A vos te interesa tu alma? ¿O estoy pegándole golpes al aire? Me vas a decir, no, bueno, lo que pasa es que el pastor sabe mucho del tema, es recibido, realmente nos aconsejó que hiciéramos esto, lo consideró que era bueno y bueno, toda la congregación lo hizo. Buenísimo. ¿En algún momento te pusiste a considerar, no te estoy diciendo que lo sea, pero te pusiste a considerar que podías estar frente a la marca? No, Nicolás, porque el pastor dijo que la marca es una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué tan seguro estás de que las cosas son así, siendo que el Señor habla en parábolas? ¿Qué tan seguro estás? ¿Estás tan seguro que te la jugaste? ¿Te la jugaste porque tu pastor te dijo que vayas para adelante? ¿Dónde está tu fe? ¿No confías en el Dios de Jacob, que es un Dios de vivos y no de muertos? Bueno, ahora a vos te enseñaron que se tiene que reconstruir el tercer templo en Israel para que cuando aparezca el hombre de maldad se cumpla la profecía, ¿no? A vos te enseñaron esto, porque es lo que leemos. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales y escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera. Escuchen esto. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces vos estás esperando que en Israel se construya el tercer templo para que entre el anticristo y se adueñe del templo de Dios, pretendiendo ser Dios. Pero siendo que al Señor le gusta hablar en parábolas, ¿qué tal si yo te leo esto? ¿No te da un poco de temor? Primera de Corintios 3, del 16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. ¿Volverías a hacerte la misma pregunta? ¿Estás esperando que se reconstruya el tercer templo en Jerusalén? ¿Y nunca consideraste que el tercer templo podría llegar a ser vos? Y que cuando se manifieste el hombre de maldad, va a querer adueñarse de tu templo. Porque nosotros somos ese templo. ¿No te da un poco de miedo haber corrido a buscar al mundo una solución que ponga en riesgo el templo de Dios? Y no me vengas con el ya soy salvo, salvo siempre salvo. No me vengas con tonterías. Primera de Corintios 3, del 16 al 17, dice que si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Vos sos ese templo, y si destruís tu cuerpo, vas a ser destruido por Dios. Y destruido no significa que te vas a morir y vas a ir al cielo. Destruido significa que no vas a tener parte con Él en la eternidad.
Basta ya de hablar tonterías. Leamos la Biblia. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios, en todos los sentidos, más allá del contexto que está hablando en Primera de Corintios, en todo sentido. Si el Señor nos llama a honrar el cuerpo y a cuidar del templo donde habita el Espíritu Santo, ¿cómo es que salís corriendo a buscar una solución en el mundo? Dice en 2 de Tesalonicenses 2, que acabamos de leer, que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. El anticristo quiere adueñarse de vos. El anticristo quiere adueñarse de tu templo. Si reconstruyeran el tercer templo en Israel, ¿Dios habitaría en ese templo? No. Obviamente, para los judíos sería el templo del Señor, pero ¿estaría el Señor ahí? ¿Se adueñaría del templo de Dios? No, porque el templo de Dios sos vos. ¿Cómo es que pones en juego tu vida eterna? Supongamos que es la premarca, como algunos dicen. ¿Y si no lo es? ¿Y si es la marca? ¿Y si el Señor habló en parábolas y la marca en la mano derecha o en la frente significaba que limitaba, una marca en tu mano derecha limita lo que podés hacer y una marca en tu frente limita tus pensamientos? ¿Y si el Señor escondió todo esto para que el que está en tinieblas caiga en la trampa? Aquellas personas que estén en tinieblas en los días finales, escrito está que no lo van a ver venir, que el Señor vendrá como un ladrón. El anticristo sale, el primer jinete del Apocalipsis, el anticristo sale con un arco, ataca desde la distancia, sin mostrarse, se manifiesta sin mostrarse. Y vos me vas a decir, no, Nicolás, no, mi pastor me dijo que lo hiciera. Está perfecto. Te voy a mostrar una historia en la Biblia de un hombre de Dios que fue engañado por otro supuesto hombre de Dios. ¿Qué tal si te está pasando eso? ¿Qué tal si te pasó eso? Mira esto. Vamos a Primera de Reyes 13. ¿Bien? Es un poquito extensa la historia, pero la voy a leer porque es necesario que entremos en contexto de lo que estamos leyendo para que entiendan. Dice, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios en obediencia a la palabra del Señor gritó, ¡altar, altar! Así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Le dijo este hombre de Dios al rey. ¿Bien? Versículo 3 dice, aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron. Según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios, entonces el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. ¿Bien? Miren el poder con el que este hombre de Dios se presenta ante el rey, cómo Dios lo apoya a este hombre de Dios, ¿no?
Dice, el hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. ¡Wow! Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. ¿Bien? Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. ¿Bien? En ese tiempo, y acá es donde se pone interesante la historia, dice, en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado a Judá, y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Acá está, esto es lo importante, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, también soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo había matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Bien, bueno, la historia después sigue, pero miren esto, primero que nada, fíjense que hay un hombre de Dios y un profeta. Ninguno de los dos tienen nombre. O sea, carecen de importancia. Bien, el hombre de Dios no tiene nombre. Si hubiera obedecido al Señor, hubiéramos leído, el hombre de Dios tal fue a tal lado. Bien, el Señor ya sabía que el hombre de Dios iba a fallar. Bien, pero ¿cuál fue el pecado que cometió este hombre de Dios? El hombre de Dios se puso firme frente al rey, que representa el mundo y lo mundano, porque el rey estaba ofreciendo sacrificios paganos, y le dijo, yo no voy a comer pan ni beber agua de tu casa, porque el Señor me dijo que no lo hiciera. Entonces obedeció y se fue. Pero este falso profeta, porque no tiene nombre tampoco, fue dispuesto a engañarlo. Y yo imagino que fue en su mente, ¿no? Voy a ir a engañarlo a ver si sostiene su palabra, ¿no? Podría haber sido una prueba. Pero bueno, este profeta va y le dice, no, a mí se me presentó un ángel, yo también soy profeta. Se me presentó un ángel, dice que vengas a mi casa y que comas. ¿Y qué hizo el hombre de Dios? Le creyó. ¿A quién le creyó? Al profeta. Y venía como un profeta, montado en un asno. Y le creyó. ¿Y cuál fue la consecuencia de creerle? La muerte. ¿Por qué? Porque le creyó al hombre y no obedeció a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Cuál es el mensaje? Porque
Este hombre quedó muerto a mitad de camino. Lo mató el león, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo tiró del burrito, que representa a Cristo. Quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Por creerle a un hombre de Dios y no al Señor, y no obedecer la palabra de Dios. Por eso te estoy diciendo, vos me podés venir a decir a mí que tu pastor te dijo esto, que tu pastor te dijo aquello, que te dijeron que esto era buenísimo, está bárbaro, te mintieron. Esto no es nada bueno, no es bueno. Yo no te voy a decir que es la marca, yo no te voy a decir que no es la marca, tampoco te voy a decir que es la premarca. Lo que te voy a decir es esto. Primero, si lo hiciste, arrodillate y arrepentite de todo corazón, de todo corazón. Porque más allá de que sea o no sea la marca, tuviste miedo y el miedo es pecado. No tuviste fe. Lo contrario a la fe es el miedo. Entonces, ¿tuviste miedo de perder tu trabajo? No, Nicolás, lo que pasa es que por el trabajo... ¿Vos me estás cargando? ¿Vos pensás que Dios no puede darte trabajo? Si confías en Él y pones toda tu fe en Él. ¿Vos pensás que Dios no tiene el poder para sostenerte, siendo que tiene contados todos los cabellos de tu cabeza? Por eso, si lo hiciste, arrodillate de todo corazón y pedile, se te ocurra. Ustedes no se imaginan lo difícil que es para mí estar haciendo este video. Sé que algunas personas están tristes, sé que algunas personas están llorando y sé que hay muchas personas que están enojadas. Bueno, pues créeme que el Señor está mucho más enojado. Mucho más enojado que vos. No sé qué es lo que va a pasar. No sé cómo se va a desenvolver todo esto. Pero pidámosle al Señor que nos dé las fuerzas y la fe necesaria para atravesar el tiempo que viene. Porque esto no es ningún chiste. No te voy a decir esto es, esto no es. Pero podría serlo. Es un excelente candidato de marca. Tened cuidado, tengan cuidado, manténganse en oración. Y ya, dejemos de jugar a que somos cristianos y pongámonos bien al día con el Señor. No hay nada más importante en este momento de la vida que te aferres a Cristo con todo tu corazón, que te aferres a la palabra de Dios y que busques la guía del Espíritu Santo. Espero que este video pueda sostenerse el mayor tiempo posible y que muchas personas que estaban decididas a cometer una tontería no lo hagan.